ingeniería civil en mecánica, ¿ya? El tema de la charla es cómo la ingeniería mecánica, ¿no es cierto?, juega un papel relevante en lo que es la ingeniería del viento. Entonces vamos a aprender un poquito acá a qué me refiero yo con la energía del viento y de a poquitito iremos incorporando a la exposición algunas temáticas netamente mecánicas y cómo la mecánica, ¿no es cierto?, ayuda al desarrollo de estos tipos de ingeniería. Claro, cuando uno habla de ingeniería del viento, ya el GIF que puse yo ahí en la presentación, claramente se direcciona a la energía eólica, ¿no es cierto? Entonces, de cómo aprovechamos esa energía que está en el ambiente, que de algún modo es una energía gratuita, ¿ya? Entonces, cómo rescatamos esa energía, ¿ya? En la presentación también tengo varias cositas adicionales, como memes, por ejemplo, que he ido sacando también de la web, para que vayamos ambientando un poquito la conversación y no sea tan vertical, ¿ya? Ya Danaya había hablado ya un poquito de la biografía, aquí yo la puse en extenso, solamente yo quería comentar un par de cositas nomás. Los estudios, ¿no es cierto?, universitarios o el completar los ciclos de educación permiten mucha movilidad social, ¿ya? Eso de la movilidad social hace muy poquito tiempo ha salido bastante, ¿no es cierto?, a la luz, y la educación por sí sola permite la movilidad social. ¿A qué me refiero yo? Mira, por ejemplo, esa es mi biografía, ¿ya? Y muy orgulloso de ella. Yo partí estudiando en Conchalí, ya, después me pasé a Independencia, después me pasé a un liceo en Santiago Centro, después terminé estudiando en la Estación Central, imagínense toda la vuelta que me estaba dando. Después viví 6 años en Barcelona, entonces imagínense la vuelta que me di para el otro lado, atravesé el charco, después volví nuevamente, ¿no es cierto?, a alojarme en Independencia. Ahora estoy trabajando en la UTEM, que pertenece, ¿no es cierto?, a la comuna de Ñuñoa, a nuestro campus, y actualmente yo estoy viviendo en Macul, ¿ya? Entonces, para que vean que la educación permite mucha movilidad. Ahí muestro un poquito una foto con mi hija, ¿cierto? También, de repente, aquellas personas que se dedican a estudiar un poquito más que el resto, de alguna manera como que el ámbito familiar sale como perjudicado, ¿ya? Entonces, claro, yo ya tengo 41 años y recién tengo mi hija de 3 años, ¿ya? Entonces, claro, también, bueno, hay pros y contras con respecto al tema. En lo específico, ¿qué es lo que yo hago yo en la carrera? Porque aparte de ser director, también tengo que dictar algunos cursos. Me centro básicamente en los cursos que tratan sobre los fluidos, ¿ya? No me voy a extender acá de qué significa eso, solamente vamos a ir dando algunas luces, ya van a estar apareciendo algunos ejemplos donde esto se presenta. Y mis temas de interés más o menos están escritos ahí. Trabajo mucho con aerodinámica. Uno podría decir, ¿pero qué hace un ingeniero mecánico en aerodinámica? Si uno piensa que la aerodinámica son los aviones, y uno le podría decir, no, que usted está equivocado, porque la aerodinámica está también en otros lados. Los edificios también tienen aerodinámica, hay estudios aerodinámicos en edificios, en vehículos y en muchas otras cosas, no solamente en los aviones, ¿ya? Entonces ahí más o menos comento un poquito de mis intereses, ¿ya? Los trabajos de título que yo más o menos he guiado con mis estudiantes van en la misma dirección de mis temas de interés, porque si no, ¿qué voy a estar dirigiendo trabajos de título que no me motivan, ¿ya? Entonces, nuevamente se presentan muchas palabras de aerodinámica, de simulación, uso de computadores, software, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí partimos un poquito para dar un poquito de que la charla sea más amena. Estos son hay muchos memes en internet y fui colocando los que más iban en la dirección de las charlas, ¿ya? Dice, bueno, el ingeniero mecánico, básicamente cuando uno se le presenta la carrera, ¿ya? La primera concepción que tiene uno es que, bueno, los tipos arreglan autos, ¿ya? Entonces dice ahí el meme, está muy entretenido. Así que eres un ingeniero mecánico que se siente que todos crean que arreglas autos, ¿ya? Entonces, claro, ahí uno tiene que salir a explicar qué es lo que significa la carrera, ¿ya? Y yo para eso le pedí a algunos colegas míos del departamento que pusieran
en una pizarra virtual muchos conceptos de lo que nosotros entendemos por ingeniería mecánica y dónde nosotros podemos desarrollarnos, ¿ya? Y bueno, surgen todas estas palabras, con un montonazo. En ninguna parte están los autos, ¿no? Si uno nos mira, automóviles no está, ¿ya? Pero sí habla de máquinas, sí habla de nanotecnología, sí habla de eficiencia energética, por ejemplo, que es la palabra clave para la ingeniería mecánica. Sí habla del análisis de estructura, habla de la termodinámica, habla de la transferencia de calor, del mantenimiento, ¿no es cierto?, de dispositivos, habla de producción, manejo de energías, optimización de recursos, programación. Claro, nosotros no somos ingenieros informáticos, pero de igual manera tenemos que conocer qué es lo que es la programación y el manejo de software. ¿Ya? Software que son especiales para nuestra carrera. ¿Ya? Electromovilidad también es una palabra que ha estado bastante en boga en este tiempo, en este último tiempo, con el tema del transporte eléctrico de los autobuses, ¿no es cierto?, y de los vehículos. Entonces, la electromovilidad también es una parte de la ingeniería mecánica, los procesos industriales, calentamiento global, puso ahí un colega. Sí, los ingenieros mecánicos también contribuimos al calentamiento global y bueno, de alguna manera tenemos que aminorar esas repercusiones. Entonces, claro, el meme particularizaba o simplificaba mucho lo que se entiende por la ingeniería mecánica, y yo ahora les muestro, mediante esta sábana, ¿no es cierto?, esta pizarra, muchos conceptos que sí son propios de la ingeniería mecánica, ¿ya? Para que tengan más o menos una idea. En lo particular, en la UTEM tenemos una carrera de ingeniería civil en mecánica, ¿no es cierto?, que tiene una duración de unos 12 semestres. ¿Qué es lo que qué es lo que aprenderían ustedes acá? Tendrían una base muy fuerte de matemáticas. Hay que saber mucha matemática. ¿Ah? No es que le estemos pidiendo a ustedes, saliendo de enseñanza media, que manejen todos estos conceptos, ¿no? Si para eso están estos cursos en la carrera, para que usted bueno, se ambiente y conozca y aprenda. ¿Ya? Una muy fuerte base matemática y una muy fuerte base en la física, ya que está ahí, lo pinté yo en verde. ¿Ya? Entonces, lo rojo sería todos los cursos de matemática que usted tendría, el verde los cursos de física, y en amarillo tendría los que son de representación gráfica, que también es muy importante en la ingeniería mecánica, lo que tiene que ver con el reconocimiento de planos, ¿ya? De dibujo, todas esas cositas. Bueno, eso forma la base de lo que sería el grueso de los conocimientos de ingeniería mecánica. La ingeniería mecánica, por lo general, en todas las universidades, desarrolla tres grandes áreas: la mecánica de materiales, los termofluidos y la manufactura. ¿Ya? Dentro de la mecánica de materiales, ¿qué significa la mecánica de materiales para nosotros? Entonces yo fui colocando algunos dibujitos acá. Por ejemplo, este dibujo que tenemos acá justamente es lo que los alumnos terminan aprendiendo a desarrollar en mecánica de materiales. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál debería ser la resistencia de este perno para que soporte estas fuerzas que son en esa dirección? ¿Ya? Entonces tienen que plantear sistemas de ecuaciones, resuelven ahí, tienen que aprender mucho de la ciencia de los materiales, ¿ya? A ver qué material pongo, cuál elijo, qué me conviene más, cuál sería el más barato, cuál es el más caro, bueno, y todas esas cosas uno las va incorporando. Entonces tenemos una línea bastante extensa de lo que es la mecánica de materiales, vibraciones mecánicas, diseño mecánico, etc. También tenemos una línea muy extensa de lo que es los termofluidos, es decir, todo lo que es el manejo del fluido y el calor, ¿ya? Cómo incorporamos esos dos conceptos para nuestros diseños, fluido y calor, ¿ya? Entonces tenemos una gama bastante grande de muchos cursos que relatan justamente esa especialización para el ingeniero mecánico. Y también tenemos aquí en celeste, puse yo algunos de los cursos como ejemplo para la manufactura. ¿Ya? Entonces, donde al alumno, claro, hay muchos de ustedes que pueden venir de colegios industriales o técnicos, donde la manufactura ya ustedes la tienen incorporada, el manejo de torno, qué es lo que es una fresa, ¿no es cierto?, qué es lo que es un CNC. No, esas cosas de igual manera acá se refuerza porque no todos los estudiantes vienen de estos tipos de colegios. Entonces, bueno, están estos cursos acá que más o menos sientan las bases, aunque pueden ser muy básicos de repente, ¿ya? Pero bueno, es lo que requiere para el ingeniero mecánico, ¿ya? El ingeniero mecánico no requeriría saber mucho más de eso.
Y después complementamos nuestra carrera con cursos de gestión y de economía, que también es muy importante. No solamente nos vamos a centrar en lo que es la especialidad, sino que también tenemos que saber llevar proyectos, gestionar proyectos, evaluar proyectos, ¿ya? Entonces todas esas cositas también las tenemos incorporadas en esos círculos grises. El manejo de los computadores como software especiales de la carrera, también lo tenemos incorporado en 2 cursos que están estos acá que están en verde. La mantención también es un concepto muy utilizado en la ingeniería mecánica, entonces hay que incorporarla. Y también la carrera cuenta con 3 cursos electivos a libre elección de los propios estudiantes. Y de esos 3 cursos electivos, nosotros actualmente en la carrera tenemos un abanico de unos 8 cursos. Entonces hay 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cursos, de los cuales usted tendría que hacer 3. ¿Ya? Y usted vea en qué le gustaría, qué temas le gustaría conocer más. ¿Ya? Por ejemplo, contaminación atmosférica, aerodinámica, la nanotecnología, la climatización. Claro, uno puede decir, pero climatización, ¿qué me estás hablando de climatización? Bueno, la climatización es una de las áreas de desarrollo del ingeniero mecánico. ¿Ya? El transporte, el nanotransporte de energía, celdas solares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si venimos con el meme anterior, que relacionaba mucho el tema de los autos, de arreglar autos para un ingeniero mecánico, bueno, aquí les presento un motor. ¿Ya? Aquí tenemos el motor de un Ferrari, ¿ya? Y que está bien dibujadito ahí. ¿Ya? Entonces, este dibujo, ustedes tienen que aprender a hacer estas cosas. A eso es lo que yo llamo la representación gráfica. ¿Ya? Usar, por ejemplo, software que son especializados para poder hacer dibujos y levantamientos. ¿Ya? Pero claro, nosotros no nos quedamos solamente en el dibujo, sino que, bueno, ese dibujo muchas cosas nos tiene que decir al ingeniero mecánico, o qué cursos están metidos dentro de este dibujo para que este producto final se pudiera producir, ¿ya? Entonces ahí yo les explico, dentro de nuestra malla que mostramos ahí, y esta es la intervención de la malla de ingeniería mecánica que va a estar en todo el transcurso de la charla. Ahí yo les voy mostrando, por ejemplo, para llegar a construir un motor, ¿qué se necesita? Bueno, dibujo de máquinas, saber dibujar. Necesitamos los cursos de mecánica de materiales. Aquí hay mucha mecánica de materiales, aquí hay muchas temperaturas acá que están rondando, ¿ya? Pero también necesitamos cursos de termodinámica, ya todo lo que tiene que ver con el manejo del calor. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es una máquina térmica. Un motor de un auto es una máquina térmica, es decir, transforma energía calórica en trabajo mecánico. Es decir, transforma la energía de la explosión dentro de los cilindros en el movimiento del cigüeñal. ¿Ya? Eso es el espíritu de la ingeniería mecánica. Transformar energías en diferentes tipos de energía para darle un uso provechoso para la sociedad. Entonces, esta es una máquina térmica. ¿Ya? Y están incluidos todos esos cursos ahí. Entonces, para poder entender esto, bueno, necesitamos pasar por todo lo que hay ahí. Pero bueno, no nos podemos quedar solamente con los motores térmicos, porque claro, uno puede decir, pero a ver, ¿qué me habla usted de motores si eso ya va en retirada por el tema de la electromovilidad? Ahora todos esos motores están cambiando, ¿no es cierto?, su concepción a que sean eléctricos. Sí, bueno, ahí sí es cierto eso, pero no nos tenemos que olvidar que para la generación de energía eléctrica también existen las centrales térmicas de generación. ¿Y qué hacen las centrales térmicas? Bueno, mediante un combustible calientan agua, la vaporizan, después ese vapor, ¿no es cierto?, pasa a unas turbinas, la turbina extrae la energía, ¿no es cierto?, de ese vapor, y esa turbina genera el movimiento de un generador eléctrico, básicamente, ¿ya? Entonces, claro, si se acaban los motores, si se acaban los autos, ya de benzina o de diésel, bueno, todavía siguen existiendo las centrales térmicas de generación, ¿ya? Y un ingeniero mecánico trabaja en eso completamente. Todas esas partes que usted ve ahí de una central térmica, eh, interviene el ingeniero mecánico directamente en el diseño del quemador, en el diseño de las turbinas o la elección de las turbinas, en el diseño de la caldera, en el diseño del transporte del agua, ¿no es cierto?, que se está calentando y enfriando a la vez acá. Entonces, todo esto tiene que ver con la ingeniería mecánica. Si hablamos de las centrales hidráulicas de generación de electricidad, lo mismo. ¿Qué es lo que hace una central hidráulica? Extrae energía, ¿no es cierto?, de un gran embalse. Ahí tenemos el dibujo, tenemos un gran embalse y ese embalse podemos hacer sacarle agua, ¿no es cierto?, mediante
mediante algún conducto, y bueno, esa agua, como viene con energía porque se está moviendo, bueno, mediante una turbina podemos extraer esa energía y la convertimos después en energía eléctrica. Estos son ejemplos, ¿no es cierto?, donde los ingenieros mecánicos actúan directamente, para que ustedes se saquen, ¿no es cierto?, esa preconcepción muy, muy limitada de que los ingenieros mecánicos arreglan autos. Si usted quiere arreglar autos, bueno, es mejor que estudie una carrera técnica, ¿no es cierto?, en reparación de automóviles, ¿verdad? Si usted quiere hacer eso. Si usted quiere arreglar autos, la ingeniería en mecánica no es eso, ¿ya? La ingeniería mecánica es algo mucho, mucho más extenso. La charla comenzaba con el título, ¿no es cierto?, de la ingeniería del viento. Acá yo le muestro más o menos esta construcción arquitectónica que existe allá por Estados Unidos, donde tienen una plancha bastante extensa con una serie de flechitas que se pueden mover ya cuando el viento, ¿no es cierto?, choca con ellas. Entonces, estas planchitas, que son muy diminutas, son como unas flechitas, nos indican que el viento tiene una dinámica, pero bastante, bastante rica, ¿ya? Se mueve para todos lados. Claro, aprovechar esa energía del viento se hace complicado, ¿no es cierto?, cuando tenemos toda esta variabilidad en la dirección del viento, ¿ya? Entonces, bueno, de alguna manera tenemos que sacarle provecho a esto, porque ya dijimos al comienzo de la charla, en la naturaleza hay mucha energía disponible y gratis. El desafío de nosotros como ingenieros mecánicos es diseñar dispositivos que extraigan esa energía y la conviertan en energía de uso habitual para la humanidad, ¿ya? Por lo general siempre se aprovecha esa energía y se transforma en energía eléctrica. Pero claro, si hablamos del viento y nos centramos netamente en las cosas que pasan en las noticias, por ejemplo, bueno, huracán y cosas así, claro, desde el punto de vista de la problemática del viento, vemos que hay muchas cosas que son complicadas de poder controlar y a veces son incontrolables, ¿ya? Entonces, bueno, de alguna manera el ingeniero como tal se tiene que encargar, ¿no es cierto?, de cómo esas problemáticas, tratar de aminorarlas e intentar sacarle el provecho que requerimos a estos tipos de energía que están gratis en el ambiente, ¿ya? Entonces aquí aparecen nuevamente un montón de memes, bueno, y eso, ¿no es cierto?, el viento, pues compadre, eso, necesitamos un barco, ¿no es cierto?, atravesado en una calle, después están los típicos memes de la gente que vive en el sur con respecto al viento, ¿no es cierto?, que el viento patagónico, como que me da lo mismo, yo salgo igual, dice el perrito, ¿ya? Entonces, viento siempre vamos a tener. Entonces, el desafío de nosotros como ingenieros mecánicos, bueno, ¿cómo lo aprovecho? ¿Qué hago con esto? ¿Ya? Bueno, aquí hay un poquito de historia, que esto yo me lo voy a saltar muy, muy rápido, ¿ya? La historia del uso de la energía del viento data, ¿no es cierto?, de los tiempos de los egipcios y los griegos, ¿ya? Pero básicamente para el transporte de vehículos marítimos, ¿ya? Para el transporte de barcos en específico, ¿ya? Eh, Tuvieron que pasar muchos miles de años para que empezaran a aparecer estos tipos de molinos, ¿ya? Molinos de viento que aprovechan la energía del viento, ¿no es cierto?, y la transforman en una rotación de un elemento mecánico. Entonces tenemos los molinos que muelen el trigo, ¿no es cierto? Tenemos algunos molinos que sirven para bombear agua, también existen, ¿no es cierto?, esos tipos de molinos, estamos hablando del siglo XII, ¿ya? Pero más o menos como en el fin del 1900, ya llegando al año 1900, ahí recién empiezan a aparecer las primeras turbinas eólicas, ¿ya?, para generación de energía eléctrica. Entonces tuvieron que pasar muchos, muchos años, te cuente todos los años para atrás, ¿no es cierto?, hasta los egipcios, para que lleguemos a la concepción de esto, de que la energía del viento la podemos aprovechar, más que para bombear agua, más que para mover un barco, en generar energía eléctrica, ¿ya? Entonces aquí uno tiene que empezar a ambientarse con la terminología y dice, bueno, ¿qué es lo que es un molino de viento? En la literatura técnica. Dice, bueno, un molino de viento es una máquina destinada a moler grano o a bombear agua. ¿Y qué sería una turbina eólica? Una turbina eólica es una máquina que produce electricidad, ¿ya? Entonces ahí tenemos esos dos conceptos bastante, bastante claritos. Voy a empezar a saltarme acá. Aquí yo tenía bastantes acotaciones acá, pero me las voy a ir saltando nomás porque no me quiero parar mucho en el detalle que yo había planeado.
Pero uno ubica que en Dinamarca es donde se hicieron los mayores avances en lo que es la ingeniería eólica moderna, ¿ya? Ahí sí que se hicieron estudios muy, muy acabados sobre qué geometrías podrían ser las más provechosas para estas turbinas eólicas, el número de palas, por ejemplo, las turbinas eólicas. Acá vemos en el ejemplo anterior, la primera turbina eólica tenía, dice ahí, 144 palas, es decir, 144 bracitos que se iban moviendo, ¿no es cierto? Iban rotando. Pero nosotros ahora en la actualidad vemos, y ya lo había puesto yo al principio de la charla, que las turbinas eólicas modernas tienen 3 palas nomás. Entonces pasamos de 144 a 3 palas. Y eso, bueno, es un salto tecnológico bastante importante. Ahora, no es llegar y cambiar el número de palas también, porque bueno, hay varios estudios que uno tiene que hacer para ver qué configuración sería la más óptima para nuestros fines. Y después ya nos saltamos a el año 1960 más o menos, y recién ahí uno podría decir, ya, desde aquí en adelante, todas las configuraciones de las turbinas eólicas son muy, muy, muy parecidas, ¿ya? Entonces como que de aquí en adelante se da como el vamos a todo lo que tiene que ver con la generación de electricidad en base a las turbinas eólicas. Y esto justamente, nuevamente remarco, que se comienza en Dinamarca. Entonces, Dinamarca es el país que lleva los adelantos, ¿no es cierto?, del desarrollo de estos tipos de energía. Los aerogeneradores modernos o turbinas eólicas, que es lo mismo, un sinónimo, ya vemos que son muy distintos a lo que era no hace mucho. Estamos en el 2020, hace 70 años eran así las turbinas eólicas y ahora son así. ¿Ya? Entonces uno puede decir, bueno, ¿y qué pasó entre todos estos años al medio? Bueno, se hicieron muchos estudios, ¿no es cierto? Se incorporaron muchas especialidades acá para poder hacer una mayor, eh, eh, lograr una mayor eficiencia, ¿no es cierto?, en la configuración geométrica, por ejemplo. Estas palas vemos que son palas muy, muy raras, ¿ya? Y todo lo que hay dentro, ¿no es cierto?, de cómo se convierte ahora esa energía del viento en electricidad. Uno se podría preguntar, bueno, pero la energía del viento, ¿de dónde viene? ¿Ya? Y básicamente la energía del viento viene del sol. Uno podría decir, pero ¿a dónde? ¿Cómo me está diciendo que viene del sol? Sí, pues sí, el sol calienta la tierra, ¿no es cierto? Y la tierra empieza a calentar el aire atmosférico y empiezan estas masas de aire atmosférico a moverse, ¿ya? Y se mueven, ¿no es cierto?, desde las áreas más calientes, ¿no es cierto?, a las áreas más frías, y así se va generando un movimiento de las masas de aire, ¿ya? Pero bueno, de toda la energía que llega a la Tierra, hay libros técnicos, ¿no es cierto?, que señalan que solamente un 1% es lo que se transforma al final en energía eólica, ¿ya? Entonces, es bastante poquito, ¿ya? Pero de igual manera, es bastante la energía disponible que tenemos en el medio ambiente para poder rescatarla, si no, no se estarían construyendo estos parques eólicos. Listo, entonces, ya centrados ahí, vemos la necesidad, ¿no es cierto?, de contar con turbinas eólicas para la generación de energía, porque, bueno, la población mundial crece, crece, crece y crece, y la demanda de energía, ¿no es cierto?, también crece, 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 crece. ¿Ya? Entonces, no está bastando las generaciones de energía antiguas, ¿ya? Entonces tenemos que incorporar otro tipo de dispositivos que generen energía y que además sean amigables con el medio ambiente. Así, el tema del calentamiento global también lo tenemos que incorporar nosotros como ingenieros mecánicos, ¿ya? Entonces no vamos a estar construyendo cosas que contribuyan al calentamiento global. Entonces tenemos que también incorporar muchas temáticas de sustentabilidad, ¿no es cierto?, en nuestro trabajo. Entonces, bueno, sabiendo ya que tenemos que aprovechar mucho el viento, porque, bueno, es una de las fuentes de energía que hay por ahí, aparte de la solar, ¿no es cierto?, aparte de la nuclear también. Eh, pero vemos que si queremos medir el viento, necesitamos medirlo con alguna cosa, ¿ya? Para eso existen los anemómetros, ¿ya? El anemómetro justamente es un dispositivo que permite medir la velocidad del viento. Pero bueno, aquí hay un dibujito, ese que está en la parte central, que dice que la velocidad del viento va cambiando mucho en función del tipo de terreno en el cual estemos nosotros parados, ¿ya? Entonces, bueno, si estamos en una ciudad llena de edificios, claramente es muy, muy distinto ese viento, con la velocidad de ese viento, con un viento que está en alta mar, por ejemplo.
¿ya? Aquí se ve la gran diferencia que hay entre la magnitud de la velocidad del viento, ¿ya? Entonces son muy, muy distintos. Pero bueno, para poder llegar a estas gráficas, de alguna manera tenemos que medir el viento, ¿ya? ¿Y cómo lo medimos? Con estas torres de medición meteorológicas que son muy, muy, muy grandes, ¿ya? Estamos hablando de 300 metros, una torre, una estructura bastante esbelta de 300 metros. Acá tengo un ejemplo de una torre de 100 metros, que no es tan grande como la anterior, pero que está a una altura, ¿no es cierto? Está instalada en una altitud de 2000 metros, ¿ya? Entonces, bueno, el desafío en el montaje de estos tipos de estructuras son temas de de la ingeniería mecánica. El diseño de esta torre es un tema de la energía mecánica. Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, esta torre es una estructura, esta estructura tiene que estar vertical. Bueno, para que permanezca vertical, yo le tengo que colocar algunos soportes, no sé, pueden ser cuerdas, ¿ya? Eh, ¿Qué cantidad de cuerdas? ¿Cuánta cantidad de cuerdas? Bueno, todo eso se puede calcular, ¿ya? ¿Qué cursos estarían metidos aquí de nuestra carrera? Bueno, mecánica de materiales, todo lo que tenía que ver con mecánica de materiales y también con algunos cursos de modelación computacional, ¿ya? Entonces vemos acá de ciertos resultados que nosotros podemos lograr mediante esta metodología, ¿ya? Esta foto, este dibujo que ustedes están viendo acá, es justamente la base de esta torre, ¿ya? Pero calculada mediante un programa, ¿no es cierto?, que calcula lo que son los esfuerzos y los desplazamientos y permitirían al ingeniero poder decir, ¿ya?, si este diseño cumple con los requisitos o no cumple, ¿ya? Eh, y bueno, en la punta tenemos muchos bracitos acá que salen y que están incorporados estos anemómetros, ¿ya? Entonces, para medir la velocidad del viento necesitamos estas torres y los ingenieros mecánicos pueden diseñar esas torres, ¿ya? Después, cuando quería hablar yo de la Rosa de los Vientos, me acordé de Maquisa, ¿no es cierto? Aquí también incorpora un poquito de cultura popular. Maquisa la canción misma, La Rosa de los Vientos, ¿no es cierto? Me imagino que muchos de ustedes la podrían haber escuchado en alguna parte, y dice, bueno, clarito, me dirijo en la dirección, ¿no es cierto?, de la Rosa de los Vientos. Y eso es una excusa nomás para colocar la Rosa de los Vientos que está colocada aquí en la derecha, ¿ya? ¿Qué es lo que es la Rosa de los Vientos? Bueno, la Rosa de los Vientos es un dibujo esquemático en el cual uno se puede visualizar cuál es la dirección del viento, de los vientos que son más preponderantes, ¿ya? Los de mayor significancia. En el caso de Santiago, los vientos por lo general vienen desde el sur, ¿ya? Entonces, esto también es clave. Si nosotros queremos colocar, por ejemplo, una turbina eólica en Santiago, tenemos que saber de dónde viene el viento. No voy a colocar la turbina eólica en una dirección donde el viento no está pegando, ya frecuentemente. Entonces, la Rosa de los Vientos es la que nos entrega esa información, ¿ya? Acá yo saqué una foto de un estudio que se hizo en el aeropuerto de Arturo Merino Benítez, ¿no es cierto?, en Pudahuel, midiendo la velocidad del viento en todo el año. Y ahí usted ve que la velocidad del viento no pasa los 8 metros por segundo, ¿ya?, en Santiago. Claro, hay algunos picos de ráfaga que uno puede encontrar ahí, pero bueno, en el promedio, uno podría decir, en Santiago, el viento anda a 8 metros por segundo y el viento viene particularmente desde el sur. Pero uno, aparte de saber eso, tiene que también considerar mucha la influencia, ¿no es cierto?, del relieve mismo, en donde nosotros vamos a colocar quizás o vamos a hacer un estudio de la instalación de nuestras turbinas eólicas, ¿ya? Bueno, ya aquí se ve muy por encimita el esquema de cómo sería la velocidad del viento en diferentes cerros, por ejemplo, o en diferentes accidentes geográficos, ¿ya? Bueno, ¿qué cursos estarían metidos acá? Claramente mecánica de fluidos es el curso, ¿no es cierto?, que se encarga de desarrollar este tema, ¿ya? De cómo es la distribución del fluido con sus velocidades y sus presiones, ¿ya? Lo mismo, ¿qué pasa si yo tengo un obstáculo? ¿Ya? Si tengo por ejemplo, un edificio, bueno, ¿qué tan lejos del edificio yo tendría que colocar mi turbina eólica para que el efecto del edificio sea el menor posible? ¿Ya? Entonces, todas esas cosas también se pueden estudiar. Hay algunos manuales que indican, mira, si el edificio vale H, con 20 H hacia atrás, ahí recién tú deberías tener una zona más limpia de aire. Pero bueno, todo eso depende mucho de la velocidad del aire y de cuál es la altura de estos obstáculos. Pero todas estas cosas el ingeniero mecánico acá interviene, puede hacer estudios de estas cosas. Eh,
en la actualidad, ¿cómo se está estudiando el viento? ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo grandes estructuras, tengo un estadio gigante y un puente. Ya, bueno, para llegar a estas concepciones de diseño, alguien tuvo que hacer un cálculo previo, ¿no es cierto? De, bueno, a ver si el viento viene de aquí, el viento viene de acá, voy a construir mi estadio en esta posición, porque yo sé que el viento, si es que entra por aquí, va a salir por acá, se van a generar turbulencia, bueno, voy a tener que aminorar un poquito esas turbulencias, lo mismo con los puentes. Entonces, todas las estructuras civiles que usted ve, también en alguna parte del concepto, ¿no es cierto?, de ese diseño tuvo que intervenir un ingeniero mecánico para poder hacer estos cálculos, ¿ya? Básicamente, el estudio del viento, uno tiene dos grandes herramientas a mano y que son las actualmente utilizadas en las universidades y en muchas empresas. El concepto del túnel aerodinámico es como bastante clave y es bastante normal, ¿no es cierto?, hablar del túnel aerodinámico. En el departamento de mecánica UTEM tenemos un túnel que es pequeñito, pero bueno, cumple con algunos requisitos para hacer estudios de los fluidos, ¿ya? Entonces, si estamos ahí en los cursos de dinámica de fluido, por ejemplo, los alumnos intervienen directamente en este túnel y, bueno, y aprenden y lo conocen, ¿ya? Pero también tenemos la otra beta, que son los estudios computacionales, ¿ya? Si uno quiere tener resultados muy precisos y el experimento, quizás hay demasiadas incertidumbres en las medidas, uno tendría que irse por esta otra beta, que es utilizar un software, ya un programa computacional que permita, ¿no es cierto?, resolver ciertas físicas que nosotros queremos estudiar. Por ejemplo, de cómo se mueve el viento en un edificio. ¿Ya? Entonces, por eso le puse yo esto acá, ejemplo, para que usted vea que también el ingeniero mecánico termina, dice que se va a desarrollar a futuro en el diseño de cosas, tiene que intervenir dentro de estos software. ¿Ya? Y para ir cerrando ya, porque ya estoy bastante pasado en el tiempo, para ir cerrando un poquito las ideas, vemos que en la energía eólica, básicamente en las turbinas eólicas, el ingeniero mecánico, ¿no es cierto?, interviene en muchas partes de su diseño, ¿ya? Claro, usted antes de esta charla podría haberse preguntado, bueno, usted ve todas esas turbinas y se hubiese preguntado, bueno, ¿y quién diseña estas cosas? Ya, yo se lo respondo, ya, bueno, el ingeniero mecánico forma parte de los equipos que diseñan estos dispositivos. ¿Ya? ¿Por qué digo que forma parte de los equipos? Porque también hay muchos ingenieros de otras especialidades que ayudan y contribuyen al desarrollo de estos proyectos. Por ejemplo, un ingeniero en obras civiles, que es el que tiene que hacer todo el soporte, ¿no es cierto?, de la torre. El ingeniero en electricidad, que tiene que ver con todo el asunto de cómo transmitir ahora esa energía que estamos generando, ¿no es cierto?, hacia las redes eléctricas. También puede haber un ingeniero industrial, que es el que esté gestionando un poquito lo que es el proyecto como tal, ¿ya? Entonces, hay muchas especialidades que estarían metidas acá y el ingeniero mecánico sí interviene, ¿ya? Si queremos hacer unos cálculos muy fáciles, que usted me imagino que de enseñanza media conoce mucho lo que es las energías potencial, cinética, me imagino que se lo habrán enseñado en su curso de física. Bueno, si el viento se está moviendo, eso quiere decir que el viento trae energía cinética. ¿Qué es lo que hacen las turbinas eólicas? Rescatan esa energía cinética del viento y la transforman en otro tipo de energía, ¿ya? Entonces es muy clave saber cuál es la velocidad del viento, porque si no sé cuál es la velocidad del viento, no sabría yo decir, bueno, cuánto es la energía que tengo disponible para poder extraer, ¿no es cierto?, al viento. Entonces, se pueden hacer algunos cálculos muy fáciles acá, pero bueno, si usted quisiese especializarse en esto dentro de la carrera de ingeniería mecánica, el curso de mecánica de fluido acá es esencial. ¿Ya? Se pueden hacer algunos cálculos acá muy pequeños. ¿Qué es lo que uno puede sacar como conclusión de estos cálculos? Que son netamente teóricos. Es una ecuación, ¿no es cierto? Como las que usted vio en el colegio, por ejemplo, las leyes de Newton, ¿ya? Son esas mismas ecuaciones que más o menos como que las damos vuelta e interpretamos otros tipos de cosas. O sacamos ecuaciones como tales, ¿no es cierto?, para que puedan explicar ciertos otros fenómenos físicos. Ya, ¿qué sacamos de estas ecuaciones que son sumamente simples? Que la potencia disponible, ¿no es cierto?, que podemos extraer del viento, depende
de la velocidad del viento, claramente, ¿ya? Pero depende de la velocidad del viento al cubo. Ya me imagino que el manejo de sistemas exponenciales usted también está bastante familiarizado, entonces decirle el b elevado o con un 3 chiquitito ahí es porque ese b va multiplicado 3 veces por sí mismo, ¿ya? Entonces, claro, la potencia va directamente relacionada con el cubo de la velocidad. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si el viento, la velocidad del viento aumenta un 10%, la potencia que yo tengo disponible ahora para sacarle a ese viento aumenta un 33%. ¿Ya? No es que la cosa sea lineal, no es que es la mitad, no es que es 2 veces, sino que es una relación exponencial. ¿Ya? Entonces, es bastante importante esto saberlo porque esto nos dice, bueno, a mayor velocidad del viento, mayor disponibilidad de potencia tengo para extraerla al viento, ¿ya? Entonces, usted está viendo acá, ¿ves? Entonces, los dibujitos que yo tengo acá justamente explican eso. Si nosotros vamos subiendo en altura, cada vez vamos teniendo mayor velocidad del viento. ¿Y eso qué significa? Que las turbinas eólicas cada vez son más grandes en altura. ¿Ya? Por eso usted ve que las turbinas cada vez en todos los años van creciendo y creciendo y creciendo. ¿Por qué? Porque se van encontrando, mientras más arriba estén en el diseño, se van a encontrar con velocidades del viento mucho más grandes que si están muy, muy abajo en el piso. ¿Ya? Entonces aquí ya puede ver ya que para el año 2025 se están teniendo algunas concepciones de diseños de turbinas eólicas en donde el centro, ¿no es cierto?, del rotor está a una altura de 200 metros con respecto al suelo. Si lo queremos comparar eso con el Costanera Center tiene una altura de 300 metros, imagínense. Es el Costanera Center transformado en una turbina eólica. Eso es lo que se está proyectando para el año, en 3 años más, ¿ya? No sé si con toda la crisis, ¿no es cierto?, del COVID esto se haya podido retrasar, pero esto avanza y avanza. ¿Ah? Mientras vamos avanzando, cada 5 años está como que la curva va creciendo de manera exponencial también, ¿ya? Bueno, se están intentando encontrar esas cosas. Pero bueno, la energía eólica tiene un pero, ¿ya? Y ese pero indica que, bueno, por más energía disponible tenga el viento, usted no va a ser capaz de capturar toda esa energía. Y no hay manera, es un resultado teórico, ¿ya? No hay manera. Dice, bueno, y la mayor cantidad de energía o de potencia que usted puede extraer del viento no sobrepasa el 60% de esa energía. ¿Ya? Es decir, si el viento viene con energía de 100, una potencia disponible de 100, yo no puedo sacarle más de 60, porque eso es un límite teórico. ¿Ya? Bueno, esos límites teóricos también se explican en la carrera de ingeniería mecánica, en los cursos específicos de esto. Por ejemplo, dentro de nuestra carrera tenemos un curso llamado aerodinámica, y en ese curso de aerodinámica justamente se explican todos estos conceptos y por qué existen estos límites teóricos, ¿ya? Entonces, acá, claro, estos grafiquitos lo único que muestran es que, bueno, por más que nosotros tengamos turbinas eólicas y las más grandes posibles, nunca vamos a poder capturar toda la energía que tiene el viento, ¿ya? Y por lo general, la eficiencia que tienen estas turbinas son del 50%, ¿ya? Las más modernas andarían más o menos rondando los 55%, pero es muy, muy, muy complicado seguir creciendo porque tenemos ese límite teórico. Bueno, ¿qué se ha hecho? ¿Qué hacen los ingenieros para poder llegar a tener mayores eficiencias? Bueno, empiezan a intervenir en la geometría misma del dispositivo, le ponen estos conos convergentes, por ejemplo, o modifican el ala, la configuración de las palas del aerogenerador, a ver si de alguna manera con estas otras nuevas configuraciones podemos llegar un poquito más, acercarnos a ese límite superior o no, ¿ya? Entonces vemos que aquí se pueden conjugar muchas cosas y el ingeniero mecánico acá está metido, pero por todos lados, ¿ya? Si hablamos un poquito, y con esto termino, si hablamos un poquito de la estructura de una turbina eólica, ¿ya? Una turbina eólica tiene una torre, ¿no es cierto?, que es gigante, tiene el rotor, es decir, estas palas que van dando vueltas, tiene una góndola, y dentro de esta góndola tiene un multiplicador de velocidad, tiene el generador de electricidad, tiene el freno, tiene muchas cosas acá, y que las podemos ir viendo muy, muy, muy de a poco, que son las principales nomás, en donde el ingeniero mecánico podría intervenir. Por ejemplo, el diseño de las palas.
Ya vimos ya que hay algunas palas que pueden estar curvas, ¿no es cierto? Ahí tenemos una pala. Estas palas pueden tener longitudes de 20, 30 metros. ¿Ah? Ojo con eso, son muy, muy, muy grandes. Y el transporte también lo hace complicado. Si queremos estar transportando estas palas de aerogeneradores, bueno, se necesita un transporte especial para eso, no sirve cualquier camión, ¿ya? Bueno, vemos acá que para poder tener mejores eficiencias, necesitamos hacer buenos estudios, ¿no es cierto?, de estas configuraciones geométricas de las palas. Y bueno, ¿de dónde sacamos esos conocimientos? De, bueno, los cursos de dinámica de fluidos, por ejemplo, cursos de aerodinámica. La resistencia a materiales acá, pero está por todos lados. Y si yo defino un material para la construcción de esta pala, y bueno, y si el material quizás no era el indicado y esta pala se termina fracturando, ¿no es cierto?, por su propio peso, entonces eso es un mal diseño. ¿Y a quién hay que pasarle la factura ahí? Bueno, al ingeniero mecánico que diseñó esa pala con ese material, ¿ya? Entonces, ojo con eso, también nosotros tenemos una alta, muy, muy grande responsabilidad social de todos nuestros proyectos. Eh, bueno, si las palas de los aerogeneradores, bueno, supongamos que están girando a cierta velocidad y las queremos frenar, ¿ya? Entonces queremos frenar estas palas. ¿Qué hacemos? ¿Que le pongo un freno como los autos? Bueno, no, eso no es lo indicado. Se utilizan conceptos de aerodinámica acá, por ejemplo, para poder frenar estas palas. Y el concepto básico acá es lo que ustedes conocen como la entrada en pérdida de sustentación que tienen los aviones. Básicamente el avión vuela, ¿no es cierto?, en una dirección horizontal, pero si el avión de alguna manera va elevando la nariz, en algún momento va a perder mucha fuerza vertical y el avión entra en caída. Eso es lo que se llama la entrada en pérdida. Las turbinas eólicas también incorporan esta tecnología, ya de ir variando, ¿no es cierto?, la pala, de tal manera que la pala entra en pérdida, o una parte de la pala que entra en pérdida. A eso es lo que se llama un freno aerodinámico, ¿ya? Entonces, acá hay mucha ingeniería metida, mucha aerodinámica, y eso, bueno, los ingenieros mecánicos son los que estudian esto, ¿ya? Bueno, aparte que están los ingenieros aeronáuticos, pero ellos se dedican un poquito a otras cosas, ya más de aviones, ya, pero los ingenieros mecánicos son los encargados de hacer estos estudios para estos tipos de estructuras que son civiles, ya. Y bueno, hay que saber del tema, hay que saber del tema. Eh, Profesor, quedan sí, 5 minutos ya. sí, me quedan dos diapos. Ya, genial. Dentro de la góndola dijimos que había un multiplicador de velocidad, ya, bueno, estas palas están rotando. Y ya, pero ¿a cuántas RPM pueden estar rotando estas palas? Bueno, por lo general rotan a no más de 50 RPM. Esa es la velocidad de rotación de estas palas. Bueno, a esa velocidad de rotación un generador eléctrico no me va a generar la energía que yo requiero. Así que lo que yo tengo que hacer es multiplicar esa velocidad, ¿ya? Es decir, yo tengo un eje que está rotando a baja velocidad y yo requiero que al generador eléctrico entre un eje que esté rotando a alta velocidad, entonces tengo que colocar ahí una caja de velocidades, ¿ya? Un multiplicador de velocidades. Y un multiplicador de velocidades no es más que un conjunto de engranajes de diferentes diámetros que permiten, ¿no es cierto?, amplificar esta velocidad de rotación. ¿Dónde yo aprendo esto? Bueno, en los cursos de mecánica de materiales, en los cursos de diseño mecánico, acá hay muchas de vibraciones mecánicas también, de ciencia de los materiales, por supuesto, cuál es la elección correcta de los materiales de estos engranajes, ¿ya? ¿Qué pasa si el diente del engranaje me falla y se rompe? Bueno, ¿cómo lo hago? Bueno, todas esas cosas que intervienen acá y es el ingeniero mecánico, el especialista en poder resolver estos tipos de problemas, ¿ya? Hablamos muchas maravillas de la energía eólica, pero también tiene sus contras, ¿ya? Y sus contras, esta es una noticia de hace un par de semanitas, ¿ya? ¿Qué hacemos con las palas cuando ya llega su vida útil? La vida útil de las palas más o menos de 30 años. Bueno, llegado a las 30 años, sacamos la pala del aerogenerador y ¿qué hacemos con ella? ¿Ya? Y por lo general van a un vertedero, ¿ya? Esta parte de la energía eólica casi nunca se muestra, pero es una problemática. ¿Qué hacemos con aquellos desechos que no podemos reutilizarlos? En específico, las palas de los aerogeneradores están generando actualmente un problema que no saben qué hacer con ellas y las mandan netamente a un vertedero.
Bueno, se han hecho algunas soluciones, ¿no es cierto?, de incorporar esas palas como estacionamiento de bicicleta, pero bueno, quizás esa no es la solución y se requieren soluciones un poquito más inteligentes que aquello, ¿ya? Eh, Vehículos eólicos, bueno, hablé de turbinas eólicas, pero también existen vehículos eólicos, es decir, ciertos autos, llamémoslo auto o tricicleta, que se mueven derechamente por el empuje del viento, ¿ya? Y bueno, usted puede mirar ahí en YouTube, claro, acá salió una noticia en un portal de España, decía un youtuber le gana la apuesta de $10.000 a un profesor de física por romper las leyes de la física. ¿Ya? Entonces, cuando, claro, dice youtuber ahí, pero claro, uno mira la biografía del supuesto youtuber y el youtuber es un ingeniero físico, doctor, ¿no es cierto?, en física. Entonces, no es cualquier persona tampoco. Ya no es que a alguien se le haya ocurrido hacer esto y le gano $10.000 a un profesor de física de una universidad. Pero bueno, esto también está en estudio, en específico, el Blackbird que se llama, que es un vehículo eólico. Actualmente hay muchos comentarios con blog en internet y usted puede buscar ahí muchos comentarios de qué tan cierto es esto que estamos viendo acá. Lo que está mostrando el tipo acá es que el vehículo por sí solo puede andar más rápido que el viento que le está llegando. ¿Ya? Claro, desde el punto de vista de la ingeniería mecánica, uno dice, a ver, las energías acá no me están calzando acá en la conservación de energía. Pero bueno, eso es lo que muestran acá y lo muestran con un experimento, ¿no es cierto?, en terreno y se comprueba que el vehículo anda más rápido que el viento. Y el vehículo no tiene ningún motor eléctrico, no tiene ningún motor a combustión ni nada, si se mueve solamente con el viento. ¿Ya? Pero solamente se los voy a dejar esto acá, que es un ejemplo que está bastante en discusión ahora. Y bueno, el tipo le hizo una apuesta a un profesor y se la ganó. ¿Ya? En YouTube hay un montón de información con respecto a muchos videos de física. Yo también soy bastante asiduo y consumo mucho de estos videos, porque también los puedo incorporar en mis propias clases. ¿Ya? Pero hay que centrarse en qué tipo, ¿no es cierto?, de canal de YouTube uno va a buscar. ¿Ya? Yo puedo recomendar estos tres, el Quantum Fracture y el Datum Block, que son muy famosos en lo que es la difusión de la física. Bueno, eso nomás quería comentar, solamente terminar con algunos memes, por ejemplo, ya de todo esto que yo comenté. Entonces ahí está el meme, ¿no es cierto?, de Jackie Chan, ¿no es cierto? Se van a ir al infierno los que creen que el ingeniero mecánico sabe arreglar autos. ¿Sabes? En toda mi exposición acá nunca hablé de autos, sino que hablé netamente de lo que son las turbinas eólicas y cómo los ingenieros mecánicos trabajan ahí. ¿Ya? Y el otro meme también clásico, el que está ahí a la derecha, que es mujeres en ingeniería mecánica, no, son aliens. Eh, en ninguna parte de las charlas, de lo que se vio, de todos los contenidos de la ingeniería mecánica, están especializadas para un género. Acá son bienvenidos todos los géneros y mientras más personas trabajen con nosotros, mucho mejor. Así que todas las mujeres son muy bienvenidas en la carrera de ingeniería mecánica y con eso termino mi charla y gracias totales.